las 10 de la mañana, 5 minutitos. Aquí seguimos ingobernables de miércoles por la 89.7 FM GOM. Y transitando en esta mañana hermosísima aquí en el Valle, es que nos vamos a meter a charlar un poquito de economía y otras yerbitas que andan por ahí. Para eso tenemos el gustazo de tener del otro lado de la línea a nuestro compañero Tomás Astelarra. Muy buenos días, Tom, ¿cómo andás? Buenos días, Pablito querido, buenos días al Pachi, a toda la gente ahí que está escuchando o viendo en YouTube. Un placer comunicarme y qué lindo día, qué linda la primavera. Bueno, con algo hay que compensar, digámoslo, las negritudes que aparecen en esta existencia, pero bueno, gracias Tom por este ratito. Y bueno, para un poco charlar, venimos charlando, ¿no? Constantemente todos los días sobre lo que viene sucediendo. Pero bueno, a veces como a mí lo que me pasa, y que capaz te lo tiro como puntapié, ¿no? Es que tengo como muchas incógnitas. Y por otro lado me parece que estamos a veces como en una especie de círculo y burbuja constante que se vuelve a repetir, digamos, y que uno no sabe que no tiene que estar ahí, sin embargo lo mira desde adentro. ¿En qué país estamos, Tom? En que sacamos las retenciones al campo, le sacamos la retención a las mineras y le cobramos a un malabarista en Villa Dolores en el semáforo por trabajar un ratito. Mira, me parece, viste que yo soy de la teoría de la historia económica en espiral. El espiral parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y ahí déjenme contarle dos cosas que para mí son particulares de este momento histórico de la Argentina. Uno a nivel geopolítico, que es el sumo interés de los capitales internacionales en los recursos estratégicos de la Argentina, ¿no? Yo siempre cuento que cuando viví en Colombia, realmente quedé pasmado de los niveles de violencia, ¿no? que había contra los pueblos originarios, los sindicatos. Y en algún momento algunos expertos geopolíticos o compañeros líderes indígenas me explicaron que esa violencia estaba directamente relacionada con los márgenes de rendimiento, ¿no? de los recursos en Colombia en ese momento. Y mi amigo Manuel Rosenthal, que tuvo que irse exiliado a México en los 90s, casi 2000, en una universidad de México escuchó que la violencia en Colombia tenía que ver con el carácter violento de los colombianos y le dijo a la profesora, miren, tiene que ver con la rentabilidad de los recursos y lo que se está buscando. Ojalá no suceda lo que le estoy diciendo, pero si los recursos de México son apetecibles para el capital concentrado, seguramente en 10 años tengan un montón de ejércitos paramilitares, muerte, tráfico de drogas y demás. Bueno, lamentablemente sé que no es una buena noticia, pero usted está aquí, Argentina hoy está en el foco de los grandes capitales internacionales, por el litio, por las tierras raras, que quiero reivindicar a mi compañero Agustín Pelachini, que hablaba en Radio Grito de tierras raras cuando nadie sabía qué era, vos lo recordás, querido López. Y también por todo el tema de la Patagonia, por ejemplo, porque toda esta tecnología que tanto nos gusta, más allá de que está en un pequeño celular, también es extractiva, necesita un montón de recursos, necesita lo que se llama granjas o criaderos de software, es decir, cuartos llenos de máquinas, de procesos extractivistas, en lugares que tengan frío. La Patagonia está vacía y hace frío, así que es un capital geoestratégico. Agua, como dice el compañero Juan Grabois, el ALCA del momento, ¿no? Entonces esa es una situación que nos pone en otro contexto, ¿no? Hay una sociedad, la Argentina, con una base de organización social, de derechos humanos, que no hace que el modelo sea el mismo que en Colombia,
que no tengamos tantos ejércitos paramilitares, pero sí una estrategia de destrucción de las redes sociales, más allá de todo lo que vemos por arriba, de la corrupción, de recorte de presupuesto. Este gobierno ha venido a destruir las organizaciones sociales, las organizaciones cooperativas, como vos decís, de los malabaristas en Dolores, pero también la fiscalización de la FIP. O sea, están desregulando, pero la FIP está controlando todo lo que son las cooperativas, los pequeños emprendimientos. Entonces hay un proceso subterráneo de destrucción del tejido social y del tejido económico para de alguna manera que estos capitales se les sea más fácil entrar. Y por otro lado hay un proceso de concentración económica que ya se viene dando en Argentina, pero cada batacazo es más fuerte. Justo ahora estaba, por un lado, preparando una charla de contexto macroeconómico que me pidieron para dar ahí en el encuentro tan hermoso que se realiza el viernes de la economía del bien común y la mutual humano para emprendedores, y por otro lado escribiendo para Luna con Gatillo. Y la verdad que, viste que como vos decís, uno está medio atontado con esto. ¿Cómo Estados Unidos? Un fondo de Estados Unidos, ¿qué vamos a entregar? ¿Qué vamos a entregar? ¿Cómo es? ¿Viste? Y no, que se va el dólar, baja el dólar, sube el dólar. Y me empecé a acordar cómo empezó este proceso, ¿no? De Javier Milei, ¿no? De la política económica de Javier Milei. Desde nuestra perspectiva, lo primero que hubo fue una bruta devaluación, ¿no? Una bruta devaluación, un recorte, y a río revuelta, ganancia de pescadores. Las estadísticas lo que decían de alguna manera, además de lo que uno podía presenciar en la gente que uno se rodea, en los proyectos que yo asesoro y demás, se vio una bruta devaluación, pero que se trasladó a pesos por encima de lo que subió el dólar, ¿no? Y sobre todo se trasladó a precios en precios relativos, ¿no? Es decir, en aquellas empresas que por ser monopólicas podían poner el precio que quisieran. Entonces lo que yo empecé a observar en algunas cooperativas o empresas o pequeños emprendimientos con los que yo trabajo es que de repente se había achicado el margen de ganancia, ¿no? Como que de repente había subido un montón el combustible, había subido un montón el correo, habían subido un montón los frascos, por ejemplo las cooperativas de construcción había subido un montón el hierro del 8, el cemento, todo lo que son la estructura monopólica de la industria argentina, que si te suben el precio vos no tenés a dónde ir a comprar, había subido. Y sin embargo, eso no se podía trasladar a precio, ¿no? Porque si cualquier cooperativa de construcción o cualquier panadería o cualquiera de todos los negocios que nos rodean, de nuestros amigos, compañeros y vecinos, quieren subir el precio, lamentablemente nosotros sí estamos en términos de competencia y no podemos subir el precio porque al lado hay otro que hace lo mismo. Claro. Y además eso en una economía que empezó a deprimirse porque empezó a bajar el salario real, entonces de alguna manera cayó la demanda, ¿no? Una Y especie dice, de empobrecimiento invisible, digamos. Claro, hubo como un primer tincazo. Ajá. Después, bueno, ya cayó tanto el consumo que los grandes monopolios, sobre todo el alimento, no trasladaron a precios. Incluso hay como una especie de teoría de que Milei acabó con lo que se llama el pass-through, es decir, de que cuando sube el dólar suban los precios. Pero ahí hay una pequeña trampa, y es que en ese momento, y lo pudimos ver en las ganancias hiper extraordinarias que tuvieron las empresas monopólicas en el primer trimestre del año pasado, que fue un escándalo en un país donde estaba bajando el salario real, donde se estaban quitando derechos, donde estaban bajando las jubilaciones, esa guitita, ese canuto que pusieron mientras nosotros nos empobrecíamos, es decir, que hicieron empobreciéndonos a nosotros, de alguna manera es la que ahora están timbiando, y es la que ahora, por esos intereses muy altos del carry trade y la timba del Toto Caputo, es que hay que salir a pedir plata, primero al FMI, después el blanqueo, después con el dólar barato de la soja,
Entonces, es un modelo donde de alguna manera se está destruyendo la microeconomía, se está destruyendo la organización popular y se está destruyendo la institucionalidad democrática de la Argentina para poder entrar a saquear nuestros recursos. Eso me parece que es bien claro y está bueno tener esa perspectiva, porque si no, bueno, nos confundimos con las últimas noticias, los comentarios de Twitter y toda esta charla que nos puso Milei más violenta y más de patriarcal de alguna manera, de que quién tiene la poronga más larga. Uh-huh. Ahora, ¿no? Es por lo que vos contás, Tom, ¿no? Y bueno, está bueno también poder tener un mapa de lo que viene sucediendo en otros lados, ¿no? Pero no es un modelo, no es previsible lo que va sucediendo, digamos, o previsible para quién, o quién la ve y quién no la ve. Es previsible y además es novedoso por ahí, ¿me entendés? Ajá. Porque no vino Macri, ¿no? Vino Javier Milei, que es una figura que de alguna manera nos confundió, ¿no? Claro, claro. Y nos confundió también en el medio de esta conciencia de lo previsible y de la continuidad de este modelo de concentración, porque es un modelo que continúa con más fuerza o con menos fuerza, más allá de que el gobierno sea de izquierda o de derecha. Nada, de alguna manera Milei yo creo también que fue un voto individualista, un voto, muchas veces yo charlo con muchos vecinos que han votado a Milei, y fue un voto liberal en el sentido de decir, bueno, pará, déjenme que me arreglo solo. El problema es que la trampa detrás de eso es que te hablan de un libre mercado que no existe, porque justamente hay una concentración económica. Entonces mi vecino pisero, lavandero, que decía, miren, votemos a este que destruya el Estado, la casta, todos estos jetones que vienen cada 4 años a pedir los votos, pero acá nunca aparecen, vienen de Córdoba y ni aparecen. Tachemos todo esto, yo me arreglo solo. Uh-huh. Pero bueno, es muy difícil arreglarte solo en una condición donde se necesita un árbitro, porque justamente los libros de economía hablan que la competencia, el libre mercado, desde Adam Smith a esta parte, en la Universidad de Chicago, los libros que yo estudié en la Universidad de Itela, para que haya libre mercado se necesita una competencia perfecta, dicen los manuales. Imagínate lo importante que es la competencia, que la califican de perfecta. Si no se dan esas condiciones, aún los manuales no liberales dicen que tiene que haber un Estado que intervenga, claro, para que las condiciones sean equitativas. Es como un referee en un partido de fútbol. Bueno, el referee puede ser que alguien le pague unos manguitos, puede ser que tenga sus errores, puede ser que pongan el VAR y aún así un partido de fútbol tenga errores, todos lo sabemos, pero es mucho mejor que no haya un referee y que encima quedemos a que River con toda la plata que tiene, o el Barcelona con toda la plata que tiene, y los capitales árabes juegue contra Aldo Civi y encima nada, le pongan a Aldo Civi 4 jugadores y a River 15, y bueno, no te va a ir muy bien solito. Che, Tommy, ¿y ahora cómo ves vos la continuidad, digamos? Porque hay margen para profundizar este camino, digo, tanto desde a nivel político global como a nivel de esto, ¿no? Del vecino, el vecino, el emprendedor, de que cada vez tiene menos guita y, bueno, está en un momento límite, ¿no? Mira, el otro día vino de Buenos Aires nuestro amigo y chamán y temascalero, el Rocky Quintana. Me contaba un poco la sensación de lo que veía allá, también juntándose con mucha gente que está en temas geopolíticos. Y de alguna manera yo le contaba que cuando yo vi esta realidad en Colombia, tuve una gran crisis personal. Por suerte estaba acompañado por todos estos dirigentes indígenas que de alguna manera me explicaron que la salida era comunitaria y espiritual, ¿no? Son momentos donde frente a los monstruos de la razón hay que estar muy centrados en la espiritualidad, en la confianza en que estos son procesos mayores de
lo que puede generar la humanidad, ¿no? Que hay una madre tierra, que hay una madre naturaleza, que como decía Nicanor Parra, buenas noticias, la tierra se recupera en 1.000.000 de años, somos nosotras las que vamos a estirar la pata. Entonces están muy fortalecidos en herramientas de defensa, que son, por un lado, la salud, la espiritualidad, y por otro lado, la comunidad, ¿no? Y también muy bichos en nuestros consumos personales, ¿no? Yo sé que el 100% no vamos a llegar y que estamos usando un celular y que a todos nos gusta Netflix y yo pago Disney para ver Star Wars y que siempre por ahí no tenés plata y dejás de comprar en local de comercio justo o el alimento agroecológico y vas a comprarle a las grandes multinacionales, a Arcor, a Molinos Río de la Plata, esto que se hace pizza al por mayor, va a tener que comprarle a Molinos Río de la Plata, pero estar muy conscientes en nuestro consumo, en a quién le damos la plata, a quién fortalecemos en medio de esta crisis, es a nuestros vecinos, a los proyectos de economía a escala humana, a la gente que después te va a dar una ayuda cuando vos estés en la lona, que te va a hacer un fiado, que te va a hacer un descuento, que va a venir a tu casa a hacer una minga, o a la gente que está destruyendo el planeta y que nos está destruyendo a nosotros, ¿no? Y después también ser muy conscientes que en medio de esto, bueno, todos estamos intentando de alguna manera y que todos somos responsables, ¿no? También de esta situación de alguna manera, porque hemos llegado todos juntos como humanidad, y tener un poco de piedad, un poco de humildad, un poco de compasión hacia todos los que están emprendiendo alguna tarea en el sentido de generar un cambio, ¿no? Con todas las dificultades que eso genera. Por dar un ejemplo, vengo últimamente medio indignado del bullying en las redes al compañero Pablo Rivero del Movimiento Verde Cordobés, que bueno, yo en lo personal lo conozco y hablo mucho con él, con el Nacho, bueno, con todos los emprendimientos que están dentro del Movimiento Verde Cordobés, desde cooperativas de reciclado, comercializadoras de la economía popular, comedores populares, cooperativas textiles que la están pasando bastante mal en este momento y la verdad que es un esfuerzo enorme. Entonces después ver que algunos chicos muy bien intencionados, como la gente que votó a Milei, que está en una asamblea y quiere defender un quebracho en una calle, lo acusa a Pablo de corrupto, me dan ganas de decirle, chicos, buenísimo, pero juntaron 50 personas. Este loco juntó un montón de gente, ganó una comuna en Villa Ciudad Parque y transformaron la realidad de su pueblo de una manera increíble. Los invito a ir a Villa Ciudad Parque, donde no se puede talar un quebracho porque hay una ordenanza de ordenamiento territorial que habla al respecto, y hoy Pablo en su función pública está generando eso en un montón de pueblos de Córdoba, y además ustedes terminan de hacer asamblea, de muchas veces deshogarse psicológicamente de esta angustia, porque sabemos que muchas veces la asamblea también cumplen esa función y a veces son poco operativas. Está buenísimo que eso suceda, está buenísimo que haya conciencia, pero muchas veces después mucha de esa gente vuelve a su casa a ver documentales terribles del cambio climático en Netflix y dándole guita al poder que nos está destruyendo, ¿no? Entonces me parece que una herramienta muy importante de estos tiempos es la humildad y es el saber que, como dice la Silvia Rivera Cusicanqui, las transformaciones son en las pequeñas cosas y la transformación es siendo piedoso con la gente que está tratando de hacer las cosas bien dentro de este esquema, ¿no? Lo mismo que ya en su momento yo tuve muchas discusiones con compañeros peronistas, kirchneristas, que decían hay que ir más a comprarle a los que votaron a Milei, y no hay que no sé qué, que... Bueno, pará, acaba de votar a Sergio Massa, baja un cambio, o sea, bajemos un cambio, nadie es perfecto. Vos tenés esperanza en una cosa, los otros tienen esperanza en otro, pensamos que es mejor ir por acá, por allá, votar a este, votar al otro, vayamos a votar porque no es lo mismo, esto, no, está bien, qué sé yo, a mí me
dijeron que comprara maíz, no sé, no consigo maíz agroecológico y no tengo para moler, para hacer la arepa. Bueno, compré el paquetito a Arcor, pero bueno, es mejor comprar el maíz de Arcor que la harina de Molinos Río de la Plata por una cuestión de salud, no de esta lógica que digo de consumo responsable. Y después el resto compro en Compra Viva, compro en Humano, compro en Monte Adentro, trueco con ellos, por ejemplo, de publicidad para Abrazum Valle. La verdad que ninguna de estas multinacionales auspicia nuestro programa Abrazum Valle, que vamos a pasar el chivo para recomendarlo ahí en el canal de Multimedios Come Chingones. Y sí, estas organizaciones compañeras, estos locales compañeros, Raúl que más acupuntura, la Nati que hace yoga, todos han trocado para su publicidad en Abrazum Valle para colaborar, ¿no? con este cambio. Entonces, bueno, como decía Italo Calvino, en medio del infierno, saber qué y quién es una luz, ¿no? En medio de ese infierno, pero saber que estamos en un Pachacuti, en un cambio de era, que las abuelas andinas, las abuelas espirituales hace rato dicen que la cosa se va a venir más chingada y que estamos en un proceso muy difícil donde hay que fortalecer la comunidad, fortalecer la espiritualidad, la salud comunitaria y el abrazo y la compasión. Por favor, seamos compasivos, que acá nadie tiene la posta y somos todos responsables de que esta humanidad está, como dice la AMTA argentina Paz Quiroga, en una emergencia civilizatoria. Tommy, un gustazo como siempre ahí escucharte. Buenísimo, Pablito, ojalá haya servido la charlita, siempre un placer. Les mando un abrazo muy grande y también muchísimas gracias por sostener este medio comunitario Come Chingones, que realmente es una luz de esperanza en medio de este infierno. Un abrazo grande, nos vemos. Bueno, pasaba entonces el señor Tomás Astelarra por aquí, por este Ingobernables de miércoles, tratando un poquito de entender la realidad que nos atraviesa y de entender y tratar de abrir más caminitos, ¿no? En el que parece a veces que es el único que nos llevan a transitar.